abrir nuestras Biblias en Isaías. Pues ahí estamos, hermanos, estudiando ese capítulo. Todavía tenemos uno o dos mensajes más y llegar hasta el final. Creo que ya todos hemos estado en los mensajes anteriores y donde hemos dicho, es un capítulo que anticipaba desde el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho también que esto fue escrito unos 700 años antes de Cristo. O sea que con varios siglos de anticipación, Isaías nos presentó esta profecía relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto el primer mensaje basado en el versículo 1, que se titulaba ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Nuestro segundo mensaje estaba basado en el versículo 3 y se titulaba Despreciado y desechado entre los hombres. Y hoy vamos a estar tomando el título del versículo 7, donde dice ahí la palabra de Dios, dice que él como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. Así que nuestro mensaje hoy se va a titular El silencio del cordero. De eso vamos a estar hablando entonces hoy, acerca de el silencio del cordero. Comenzamos con el versículo 5. Dice la palabra, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Él mudeció y no abrió su boca. Quiero mencionar, hermanos, con total claridad, que nuestro Señor Jesucristo nunca respondió a las acusaciones que hacían contra él. En todo caso, sus respuestas eran con el silencio. Ese era su modo de responder, con el silencio. Porque ante todas las acusaciones, él no se distraía de su misión. Él estaba enfocado en llegar a la cruz y morir allí, en lugar de los pecadores. Esa era su misión principal, su ministerio central. Cuando él era acusado, sus verdugos, hermanos, no podían comprender, tampoco podían ver, de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él en esa misión tenía que llegar a la cruz. Por lo tanto, todas las acusaciones, los inventos, las mentiras que decían acerca de él, todos, hermanos, estaban impregnadas con las huellas dactilares del diablo. La gente mentía acerca de él, impulsados por el diablo, padre de la mentira. El silencio del cordero, 2 veces dice ahí, él mudeció, no abrió su boca. Hay 6 acusaciones que hacen contra él y él responde con el silencio. No voy a leer todas, pero vamos a leer algunas para saber a qué se refería Isaías cuando decía que él mudeció y no abrió su boca. El primer ejemplo que vamos a compartir, no pierdan este pasaje porque vamos a regresar. El primer ejemplo, la primera acusación que vamos a ver hoy es el Mateo, el capítulo 26. Y ahí lo vamos a ver a nuestro Señor.
como cordero, que enmudeció y no abrió su boca. Mateo el capítulo 26, verso 59. Vea cómo dice la palabra del Señor. Mateo el capítulo 26, verso 59. Voy a leer desde el 57 porque no estamos apurados en esta noche, ¿verdad? Vamos a leer desde el 57 y usted se va a dar rápidamente cuenta del contexto cuando el Señor fue apresado por aquella turba encabezada por Judas el Iscariote en el huerto de Getsemaní. Y dice ahora el verso 57 que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Así que aquí encontramos una de las primeras acusaciones y el Señor respondiendo con el silencio. Dice el Evangelio: mas Jesús callaba. Enmudeció, no abrió su boca. El silencio del Cordero. Aquí nomás, muy cerquita, el Mateo también, capítulo 27, versículo 11. Ahí lo vamos a ver al Señor comportándose como un cordero, cerrando su boca. Mateo 27, verso 11, dice la palabra: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusados por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué dice la palabra? Nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Otro pasaje que nos muestra el silencio del Cordero. No respondía a las acusaciones. En este mismo contexto, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Ese es el último que voy a leer, pero tenemos más acusaciones en los evangelios. Pero solamente estoy dando una idea por qué Isaías decía que él iba a tener un comportamiento como un cordero que iba a enmudecer y no iba a abrir su boca. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 8. Juan 19, verso 8. Dice la palabra: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús, ¿qué dice su Biblia? No le dio respuesta. El silencio del Cordero. Primero, ante la hipocresía que representaban los religiosos, en la persona, en este caso, del sumo sacerdote Caifás. Ese era el suegro del otro sumo sacerdote que se llamaba Anás, ante el cual también el Señor Jesús estuvo. Y luego le vimos delante de Pilato guardar silencio, pues todos conocían quién era Pilato. Él era un líder político, corrupto, sin compromiso, y pasó a la historia con aquella escena de lavándose las manos, mostrándose que no era competente. Pilato en realidad no tenía ningún interés en conocer la verdad.
Él, como todo político, quería mostrar su cintura y eludir el problema y quedar bien con los judíos y quedar bien con los romanos y que el pueblo no le causara ningún dolor de cabeza. No tenía en realidad una intención de saber qué era la verdad y cuál era la verdad. Y delante de Pilato Jesús no protestó, no se defendió, no levantó su voz reclamando su inocencia. No apuntó con el dedo índice a los falsos testigos y poniendo evidencia que eran portadores de mentira. No se defendió, no se defendió. Como dijo el profeta Isaías, él mudeció y no abrió su boca. Siempre él guardó silencio delante de sus acusadores. Qué diferentes somos nosotros, ¿no? Alguien dice una cosita nuestra, no, tengo que salvar mi orgullo, tengo que salvar mi honor. No puede manchar mi apellido y usamos ahí todo y nos comportamos ahí como leche hervida, ¿no? Nos desbordamos enseguida. Pero aquí vemos un cordero manso, respondiendo solamente con el silencio. Alguna vez levantaron la voz sobre Jesús y le acusaron de ser un mentiroso. Es decir, que no eran acusaciones leves, eran acusaciones groseras. Otra vez le acusaron a él de ser un sedicioso, es decir, de alguien que se rebelaba contra el César. Mire, si está ahí en Juan, ahí justo está lo que estoy diciendo. En Juan 19, versículo 12. Mire, dice ahí Juan 19, 12, y desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Y entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado. Ve que le acusaban de ser un sedicioso, de alguien que se rebelaba en contra del poder del César romano. Pilato le había preguntado, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le había dicho a él, tú lo dices. Él no estaba diciendo que él era el rey de los judíos. Él le dijo a Pilato, tú lo dices. Y la gente ahí empezó a aprovechar y decir, él se opone al César y todo aquel que se opone al César es un sedicioso. Tiene que terminar en la cruz. Por eso reclamaban la muerte de cruz. Porque él se rebelaba al poder de los romanos según las acusaciones que le hacían. Pero él enmudeció, él no abrió su boca. En otra ocasión le acusaron a Jesús de ser un blasfemos. Con las palabras que él decía le acusaban de ser blasfemos. También le acusaron de ser una persona endemoniada. Cuando le oían hablar le decían, demonios tiene. Acusaciones serias, acusaciones ruidosas, ya que está ahí en Juan capítulo 10, verso 20, una miradita rápido ahí. Juan capítulo 10, versículo 20. Observe cómo dice ahí la palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo 20. Muchos de ellos decían, ¿qué cosa? Demonio tiene. Y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Le acusaban que Jesús era un endemoniado. Demonios tienen. ¿Por qué le escuchan? ¿Por qué le oís? Decían la gente. Y miren, quiero que ponga atención a eso. Otra vez verso 20, dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. La palabra que se usaba en aquellos tiempos era la palabra lunático. Está fuera de sí, este hombre está en un estado de locura, en un estado demencial. Cuando en la antigüedad se hablaba de esa palabra, de ser un lunático, de alguien que tenía estados de locura por tiempo, eso era un lunático, alguien que tenía problemas de salud mental. De eso le estaban acusando, mentiroso, sedicioso, blasfemo, endemoniado, lunático. Y vemos el silencio del cordero. No salió a defenderse. Dice como cordero, enmudeció y no abrió su boca. Volvemos a Isaías 53. Y nos paramos ahí en el versículo 5 otra vez. Isaías 53, versículo 5. Dice la palabra, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Eso es lo que destaca Isaías. La palabra herido significaba que él iba a ser atravesado,
significaba que él iba a ser perforado, que él iba a ser traspasado. Y claro que sí, el Salmo 22 cuando habla, anticipando David la muerte de Cristo, dice que él, hermanos, iba a ser puesto en la cruz. Y la palabra de Dios habla que él iba a ser ahí clavado al madero, iba a ser perforado. Dice él, pero contar puedo todos mis huesos. Y aquí está hablando Isaías también en el mismo sentido. Y también Zacarías, que estudiamos hace poco tiempo, el capítulo 12, versículo 10. Y decía el texto, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Se acuerdan de ese texto? Y mirarán a mí a quien traspasaron. Esa es la palabra herido. Eso es lo que quiere decir herido. Que iba a ser atravesado, perforado, que iba a ser traspasado. Ese término, hermano, es acompañado ahí en ese versículo 5. Herido por nuestras rebeliones. Y ahora él dice, molido por nuestros pecados. La palabra molido se traduce literalmente como alguien que iba a ser triturado. Esto ya lo explicamos en un mensaje anterior. Todo eso comenzó en el huerto de Getsemaní. Yo di la explicación aquí que la palabra Getsemaní se debía a un molino que había en el lugar. Era una prensa que había allí que se utilizaba para triturar las aceitunas y sacar el aceite. Y eso era la figura por el cual el Señor estaba en Getsemaní, porque Él iba a ser herido, molido por nuestro pecado. Quiere decir que Él iba a ser aplastado, triturado, solo que de su interior no iba a salir aceite, sino iba a salir sangre, un sudor sangriento. Y esa es la figura que se presenta ahí. El peso de nuestro pecado aplastó, lo trituró y comenzó allí en Getsemaní a sudar gotas de sangre. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. Y ahora la Biblia pone énfasis aquí en este versículo 5, la tercera frase. Primero, herido por nuestras rebeliones. Segunda frase, molido por nuestro pecado. La tercera frase dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La tercera frase, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y hoy, nosotros que somos salvos, tenemos paz con Dios. Pero para conseguir esa paz con Dios, el castigo fue sobre él. Él consiguió la paz. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice que el Señor allí consiguió la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20, consiguió la paz mediante la sangre de su cruz. Así que nuestra paz con Dios, hermano, el costo fue altísimo, el precio fue altísimo, fue la sangre preciosa de Cristo. Dice ahí, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora entra en el versículo 6 con otra frase. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Estos no son frases perdidas, sueltas del Antiguo Testamento. Todas tienen su cumplimiento, su explicación, su aclaración, su conexión con algo del Nuevo Testamento. Cuando dice la palabra de Dios que todos nosotros nos descarriamos como oveja, en primer lugar, esa declaración muestra nuestra inclinación voluntaria hacia el pecado. Todos nosotros nos descarriamos. Nadie nos obligó, nadie nos presionó. Nos inclinamos a esa práctica del pecado voluntariamente. Y aún hoy, hermanos, siendo salvos, cuando hay pecado en nuestra vida, lo hacemos voluntariamente. No creo que alguien nos esté obligando a nosotros a pecar. A veces usamos eso como argumento, como excusa, como una posible justificación. Alguien por allá dice, me emborraché porque mis amigos me impulsaron a tomar. O hice tal clase de pecado porque el ambiente donde yo me muevo me empujó. No, hermano, nosotros decidimos voluntariamente pecar. Dice, todos nosotros nos descarriamos por voluntad propia. La Biblia enseña, hermano, en el Salmo 100, que es muy breve, está presentando que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, dice ahí, cantad alegres, cantad a Jehová, habitantes de toda la tierra. Y después dice, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Y ahora cuando usa el pueblo del Antiguo Testamento, Israel, dice ovejas de su prado. Y esa es la conexión con esta palabra descarrío, desviación. Y usa aquí la figura de un animal que tiene un comportamiento torpe. Porque la oveja se desorienta rápidamente, necesita del auxilio, de la guía del pastor, de la protección del pastor. La oveja no sabe orientarse, por eso el pastor es el que le tiene que conseguir los lugares de delicados pastos y de agua tranquila, porque la oveja por sí sola no puede. Y ahora está presentando la oveja como un animal que no sabe defenderse. Si le ataca un león, un lobo, lo que fuera, la oveja no tiene elementos para defenderse. Y usando esa figura de oveja se aplica a nosotros, porque nuestra conducta también es torpe y nos desorientamos y nos descarriamos. Y como ovejas andamos perdidos y podemos andar perdidos largo tiempo. Podemos andar lejos de los caminos del Señor largo tiempo, podemos estar lejos de la casa del Señor por largo tiempo, podemos estar ausentes de la comunión con los hermanos por largo tiempo. Tenemos esa conducta de oveja, nos desorientamos y nos perdemos en los caminos de la vida. La Biblia utiliza la palabra nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino y usando esa misma figura cuando la oveja se sale de la fila del pastor o se sale del redil, salta al vallado y se pierde. La oveja anda a la deriva, anda desorientada. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 22 y verso 28, a modo de advertencia, dice, no traspaséis los linderos antiguos que nos dejaron nuestros padres. En otras palabras, no podemos nosotros salirnos de los límites de la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar contenidos dentro de la palabra. Nuestro estilo de vida tiene que ser dentro de la palabra de Dios. No irnos al mundo, no abrazar el pecado, no andar en las tinieblas, no andar de la mano con el diablo. Tenemos que mantenernos dentro de los límites de la palabra de Dios. No podemos ser como las ovejas torpes que saltan el vallado y se pierden. Pierden el rumbo, pierden el camino en la vida. Y esas ovejas, ya hemos estudiado alguna vez aquí, de Lucas 15, de una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. ¿Se acuerdan esas parábolas? Y aquella oveja, el pastor tuvo que dejar las 99 y salir a buscar la que estaba perdida. Y una oveja perdida está expuesta a toda clase de peligro. Una oveja perdida está en soledad. Y así le pasa aún a los hijos de Dios cuando se alejan del camino del Señor. Están en la soledad, están expuestos a toda clase de peligro, a las bofetadas del diablo. No tiene otros hermanos con los cuales estar codo con codo y enfrentar al enemigo. No, andan a la deriva, andan sin rumbo. Son como Caín cuando mató a su hermano Abel. Y cuando Dios supo y le mostró que él era el autor de ese crimen, dice que Caín salió como errante por la tierra. Sin rumbo, no sabía dónde ir. Y muchos cristianos cuando se alejan del Señor andan al estilo de Caín, de manera errante. Y torturan sus almas, lastiman sus almas lejos de Dios. Y se entregan a los vicios, se entregan a las pasiones desordenadas. Y los hijos de Dios en el mundo, ese no es su ámbito y ahí son infelices. Y luego de un tiempo y a veces de largo tiempo vuelven al camino del Señor, vuelven a la casa del Señor, todos lastimados y malheridos. Consiguieron en la vida heridas que eran evitables, heridas que eran innecesarias. ¿Por qué están tan heridos? Porque se comportaron como ovejas. Se descarriaron, se alejaron de los caminos de Dios. Y ahora la Biblia dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Observe esa frase, cada cual se apartó por su camino. Y unos se eligieron por la izquierda y otros se desviaron por la derecha. Y está hablando de una clase de ovejas y de personas que no eligieron el camino de Dios. Se descarriaron a la izquierda, otros a la derecha, pero no supieron elegir el camino de Dios. Todos nos descarriamos, dice. Cada cual se apartó por su camino, es decir, que se fue detrás del pecado que más le atrajo, se fue detrás del pecado que más le sedujo.
Y en ese andar errante, perdido, hemos deshonrado a Dios y hemos ofendido a Dios, porque abandonamos nuestro camino de obediencia y de santidad y nos entregamos al pecado. Todos nos descarriamos, dice la Biblia. Todos nos descarriamos. Y esto nos trae a la memoria cuando el apóstol Pablo le escribió a los romanos enseñándole algo y recordándonos a nosotros, mas la paga del pecado es muerte. O cuando el hombre se descarría, está tentando su destino, está tentando a la muerte, está jugando con la muerte, porque siempre el pecado trae sus consecuencias. Pablo lo afirmó, hermano, dice, la paga del pecado es muerte. Y ahora cuando nosotros tenemos esas conductas, esa conducta pecaminosa nuestra es lo que explica el sufrimiento de nuestro Señor. Nuestra conducta explica el sufrimiento de nuestro Señor. Herido, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos nos descarriamos como ovejas. Y Él fue a la cruz. Ahora nosotros empezamos a entender lo que el mundo no comprende. Un hombre llevó a su esposa y a uno de sus hijos, adolescente, a un culto religioso. Esto hace muchos años ya. Y entonces al regresar a la casa, el hijo adolescente le pregunta al papá, dice, ¿qué hacía ese hombre ahí en un signo de más? Porque había visto una imagen de una cruz y alguien colgado, que supuestamente representaba a Cristo. Eso era en una iglesia, en una religión. Y el chico pensó que era una persona en un signo de más. En ese nivel la gente ignora acerca de nuestro Cristo. Nosotros cuando vemos una cruz y enseguida leemos de alguien que murió en esa cruz, ese fue nuestro Señor, ese fue nuestro Salvador, sabemos de quién se trata. Y ahora esta noche es muy importante que sepamos el motivo por el cual Él llevó a la cruz, porque todos nosotros nos descarriamos, todos nos descarriamos. Y para volver al Creador, y para volver a Dios, y tenerlo como el Señor y como el Salvador de nuestra vida, Cristo tuvo que pagar el precio en la cruz. Ese fue el precio de nuestra rebelión. Ahora quiero que no se escape de aquí porque vamos a volver al último texto en esta noche. Pero quiero llevarles un momento al Evangelio de Juan, capítulo 10. Hace un rato leímos el versículo 20, ahora vamos a leer los versículos anteriores. Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 17. Juan, el capítulo 10 y el versículo 17. Observe cómo dice la palabra, es el Señor Jesucristo que está hablando. Él ya había dicho en los textos anteriores que Él era la puerta y el que por Él entrara sería salvo. Eso lo dijo en el versículo 9, en el versículo 10. Explica que el diablo es el ladrón que vino a hurtar, matar y destruir. Y Él dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Luego enseña acerca del pastor verdadero y del falso. El pastor asalariado dice que cuando ve el lobo deja las ovejas y huye. Eso dice versículo 12. El asalariado solamente le importa el dinero, no le importa las ovejas. Usando esa figura en los púlpitos modernos hay muchos predicadores que solo le importa el dinero, no le importan las almas, no le importan las ovejas que Dios le confió. Es una triste verdad esa. Y entonces Jesús se manifiesta en el verso 14 como el buen pastor. Y Él dice que como buen pastor las ovejas le conocen, oyen su voz, le siguen. Y Él dice que Él pone su vida por las ovejas. Y ahora llega el verso 16 y esto dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Las ovejas que habló primero era la casa de Israel. Cuando Él dice, pero también tengo otras ovejas, está enfocándose a la iglesia. Pero tenía que morir primero para comprar a la iglesia, derramar su sangre. Dice, también tengo otras ovejas. Y ahora dice Él aquí, hermano, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es lo que Pablo dice a los efesios, que Cristo derribó la pared que era intermedia entre judíos y gentiles, y de los dos pueblos hizo uno, se llama iglesia. Aquí está. Esto no era parte del mensaje, pero ya que estamos, vamos explicando.
Él dice, tengo otras ovejas, no son de este redil, no son del pueblo de Israel, va a ser la iglesia del Señor. Dice, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá entonces un rebaño y un pastor. Y ahora él dice, esto es lo que quería, está conectado a Isaías 53, verso 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él era la única persona que estaba en condiciones de morir en lugar del pecador. Por eso él vino y nació en Belén. Él era Dios hecho hombre. Él era nuestro redentor, nuestro pariente cercano. Dios un día miró en los cielos, miró los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, todo eso que era su creación. Ninguno de ellos estaba en condiciones de morir por nosotros los pecadores. Pero su Hijo Jesucristo sí. Él no debía hacerlo, pero nos amó y vino y se entregó por nosotros. Nos vio que estábamos perdidos. La Biblia describe en Efesios 2, versos 1 a 3, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la misma expresión de descarriado. Descarriado, alguien que está descarriado es alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Y alguien tenía que venir y pagar el precio. Alguien tenía que venir y morir para redimirnos, para rescatarnos. Y ahora Jesús dice esto, yo no morí en una cruz como resultado de un accidente. No morí en una cruz por un descuido de Dios. Yo morí en la cruz porque yo vine y puse mi vida y la vuelvo a tomar. Y eso es impactante porque cada vez que él habló de su muerte, habló de su resurrección. Pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Muero y resucito. Esa fue su promesa y es lo que él cumplió. Pero también dijo que iba a resucitar y que iba a volver otra vez a buscar a su iglesia. Todo esto, hermanos, estos textos son de una enorme riqueza espiritual para nuestra alma. Todos estos textos hacen florecer muchas doctrinas de la palabra de Dios. Pero dice el Señor, yo pongo mi vida. Lo hizo conmovido por nuestra situación perdida de pecadores. Y él vino y puso su vida. Dice, yo la vuelvo a tomar. Dice, nadie me la quita, yo la pongo. Él la entrega enteramente su vida por nosotros, los pecadores. Ahora, hermano, la semana que pasó cité un texto de Primera de Pedro 2, verso 24, y Pedro dice allí, hablando de Cristo, dice, y él cargó su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Él cargó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Esta palabra, hermano, que usa aquí, él cargó nuestro pecado. Eso significa que nuestro pecado se adhirió a él. Esa es la idea. Desde lo que habla Isaías también. Cuando dice ahí, hermanos, dice así la palabra de Dios. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa frase es la que usa Primera de Pedro 2:24, cargó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Esa palabra cargó significa que nuestro pecado se pegó, se adhirió a él. Nuestro pecado de alguna manera, el texto está diciendo que le golpeó a él, le golpeó y se quedó pegado a él. Él llevó nuestro pecado. No voy a entrar en el tema, solo voy a mencionar. Pero hay una doctrina muy profunda en la Biblia. Cuando estudiamos teología, esto se llama la doctrina de la imputación. Esa palabra se usa en nuestros días bastante. La doctrina de la imputación es una doctrina muy profunda en la Biblia. La síntesis es esta. Adán y Eva pecaron. Y el pecado de Adán y Eva fue imputado a toda la raza. En términos de Pablo a los romanos, él dijo que el pecado entró al mundo por un hombre y luego el pecado pasó, la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pecó Adán y Eva. Y ahora su pecado pasó a toda la raza humana. Por eso nosotros somos pecadores por herencia y también por elección personal. Las dos cosas. Por herencia, hemos heredado.
Dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, no quiero entrar en la doctrina, pero dice Pedro, dice, habiendo sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, ¿de quién? Dice Pedro, de vuestros padres. Y ahora fuisteis comprados no con oro ni plata que son, ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Cordero, dice Pedro. Pero Pedro también habla de esa doctrina de la imputación. Dice que nosotros hemos recibido de nuestros padres. Y ahora que nosotros somos pecadores, nuestro pecado fue imputado a Cristo. Y Él lo llevó a la cruz, a nuestro pecado. Y allí, como el Señor dice la Biblia, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y fue allí a la cruz. Y allí, hermanos, la justicia de Dios aprobó ese sacrificio del Señor a nuestro favor y nos abrió el camino hacia la salvación. El camino hacia la salvación. La carta a los Hebreos habla de un camino que el Señor abrió para que llegamos a Dios santificados. Nos apartó para Dios, nos separó para Dios. Somos propiedad de Dios. Ahora, esa palabra dice, y Él cargó, esa palabra imputación, hermano, es para todos aquellos que estamos muertos en delitos y pecados. Nuestro pecado fue imputado a Cristo y Cristo llevó nuestro pecado allí a la cruz. Y por eso Él usa ese término que era un término comercial, consumado es. Esa expresión quiere decir, la deuda ya fue pagada. Un término comercial. Es la misma palabra que se usa aquí para cargado. Es algo puesto a la cuenta de otro. Él cargó nuestro pecado. Hubo algo nuestro que se cargó a la cuenta de Jesús y lo llevó a la cruz y pagó el precio. Ese es el circuito. Esa es la doctrina de la imputación. Es la síntesis, pero es muy profunda esa doctrina. Pero nos detenemos en esta parte final, en la palabra descarriado. Dice que todos nosotros, hermanos, nos descarriamos como ovejas. Esa palabra descarriado tiene la idea de alejarse de un lugar seguro. Ahí está la oveja alimentada, cuidada, guiada por un pastor, se descarría, se va. En otras palabras, se aleja de un lugar seguro. El pastor la cuidaba, la atendía bien, pero ahí se descarrió, se decidió irse. La palabra descarriado en el sentido espiritual significa alejarse de la verdad. Nosotros estamos a la sombra de la palabra de Dios, a la luz, si quiere también usar la figura de la palabra de Dios. Pero un día nos descarriamos y nos decidimos alejarnos de la verdad y nos autoengañamos, caemos en la mentira y vivimos una vida que no es vida. Empezamos a usar argumentos, pero yo en mi casa puedo también cantar a Dios. En mi casa también yo puedo leer la Biblia, en mi casa también. Y nos alejamos del camino del Señor. Y nos mentimos. Porque en la soledad de nuestra casa es cierto que podemos cantar a Dios y leer la Biblia y todo eso. No sé cómo hacemos para ofrendar, pero podemos hacer muchas cosas, pero nos engañamos. Porque la Biblia habla de una iglesia local y los hermanos tienen que estar en comunión en la iglesia local. Y hay muchos principios sobre eso. Porque la Biblia enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No habla de mi casa, habla de la iglesia. De un lugar donde están congregados, donde están los hermanos en armonía, donde están los hermanos en comunión. Pero cuando yo me descarrío, hermano, me alejo. Solo deme atención, les voy a leer aquí un texto que dice la Biblia, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, escuche eso, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia y por la dureza de nuestro corazón. Ese texto habla de una persona descarriada. Eso dijo Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 18. Les dijo así, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, por la dureza de nuestro corazón. Descarriado. La oveja en su ignorancia, de corazón duro, decide alejarse del cuidado del pastor. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos. Todos nos descarriamos. ¿Qué decía Pablo escribiéndole a los romanos? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos a una nos desviamos, nos descarriamos. Eso dice Romanos 3, 11 y 12. Y así es, hermano.
dice, todos nosotros nos descarriamos para abrazar el pecado. Y cuando yo estoy en el pecado y me inclino hacia el pecado, estoy en una enemistad con Dios. Santiago decía, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y que a veces nosotros nos descarriamos y elegimos estar enemistados con Dios, hermano. Y a veces permanecemos en ese estado pecaminoso mucho tiempo nos alejamos, nos congelamos en la vida espiritual. Cuando usted lee en Gálatas, por ejemplo, que yo le llamo a eso la galería del horror o la galería del terror, hay una lista de pecados ahí donde habla de borracheras, de maldicencia, de hechicerías, de orgías, todo eso está ahí en Gálatas, escrito. Y cuando uno se descarría puede caer en cualquiera de todas esas cosas, que son vergonzosas, que son escandalosas. Y uno a veces ve los hijos de Dios enredados en esas actividades pecaminosas. Y la Biblia dice, porque se han descarriado. Se han dejado el camino, por la izquierda, por la derecha, pero no decidieron el camino del Señor. Ahora, frente al descarrío, ¿cuál es la respuesta? Es la sangre preciosa de Cristo. Hermano, la sangre preciosa de Cristo es la medicina para el descarrío. Esa sangre, el evangelio nuestro, hermano, no es evangelio de prosperidad, no es evangelio de sanidad. El evangelio nuestro, hermano, habla de sangre, habla de muerte y habla de resurrección. Habla de un madero duro, habla de látigo, de clavos dolorosos que laceraron y lastimaron el cuerpo de nuestro Señor. Es un evangelio de sangre, es un evangelio de muerte, es un evangelio de resurrección. Y esa es la solución para los descarriados. Si no conocen ese evangelio, no podrán volver a su Creador y no podrán conocer a Jesús como el Salvador y el Señor de sus vidas. Todo lo que Isaías dijo, todo está conectado con el Nuevo Testamento. Y ahora el versículo 7, ahí vamos a dejar en esta noche, con la promesa de volver mañana. Quizás, no creo que acabemos mañana el capítulo, pero vamos a avanzar más. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ahora yo quiero que ponga atención a lo que estoy leyendo. Dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La semana que pasó, iba hablando con hermano Jaime, y le dije, mucha gente del movimiento rabínico, de algunos rabinos modernos, quieren enseñarle al pueblo de que esto habla de la nación de Israel y no de Cristo como el Mesías. Yo le hice ese comentario. Cuando llegué a la casa, en la página de nuestra iglesia había alguien que comentó así todo, parecía un Nuevo Testamento. Y quería dar explicaciones, que lo que yo había dicho este capítulo habla de Israel, no habla de Cristo. Pero cuando usted lee texto a texto, va a encontrar entre 6 a 7 explicaciones que demuestran de que no está hablando de una nación, está hablando de una persona. O entre otras cosas, está hablando aquí esta noche del silencio del Cordero. Estamos hablando aquí que él fue angustiado, que él fue afligido, que enmudeció, que no abrió su boca, y más adelante habla de que fue cortado de la tierra de los vivientes. Quiere decir que su muerte iba a ser violenta. Eso quizás me ocupo mañana en el mensaje. Iba a ser cortado. No es que iba a ser una muerte natural, iba a ser algo violento, cortado de entre de los vivientes. Isaías se pregunta después, dice, ¿y su heredad quién podrá contarla? ¿No? Y después habla de la resurrección. Israel no fue cortado, Israel no ha resucitado. No está hablando de una nación, todo este capítulo habla de una persona. Y va a encontrar entre 6 y 7 evidencias de que habla de una persona, no de una nación. Pero yo le voy a dar la evidencia principal
de que habla de una persona, leyéndoles para ustedes una historia que va a ser el final de nuestro mensaje. En el libro de Hechos, capítulo 8, y ahora cuando leamos ahí, usted pueda decirse a sí mismo, y esto se sacó de aquí, de Isaías, de donde lo leímos. Observe, en Hechos capítulo 8, era una fiesta en Jerusalén, salió rumbo al desierto un hombre que era eunuco, administrador, un hombre importante de la reina de Cándace, dice la Biblia, y el Espíritu Santo le habló a un evangelista que se llamaba Felipe, y le dijo el Espíritu Santo a Felipe que vaya al desierto y se acerque a un carro. Todos estamos recordando esa historia, ¿no? Ahora miren lo que leía el eunuco, y es exactamente lo que leímos en Isaías, y ahí le voy a dar de paso una prueba de por qué habla de una persona y no de una nación. Descubrámoslo junto a esto. Hechos capítulo 8, comencemos desde el verso 30. Dice la palabra de Dios, y acudiendo Felipe, le oyó que leía, ¿a quién? Al profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Yo se lo anticipo, Isaías 53:7 estaba leyendo. Observe, dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. Miren lo que estaba leyendo el eunuco, ¿eh? Y ahora nos preguntamos, ¿estaba leyendo acerca de una nación o estaba leyendo acerca de una persona? Porque el eunuco tenía una inquietud, tenía una pregunta. Mire cuál fue su pregunta. Dice versículo 33, dice, en su humillación no se le hizo justicia. Lo que dice ahora es lo que quiero predicar mañana, que dice Isaías, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso es lo que le prometí para la prédica que sigue. Y ahora mire, respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Está hablando de una nación? ¿Está hablando de un país? Dice el eunuco, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Verso 35, y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿De quién estaba hablando Isaías? De Jesús. Le habló del evangelio de Jesús. Qué maravilla como la Biblia se explica a sí mismo, ¿no? La gente discute y toman posturas y se enemistan y todo eso. Y la Biblia es tan clara. No le dijo Felipe, mira, te voy a dar una clase de geografía acerca de una nación que se llama Israel. No, esto habla de Jesús, te voy a hablar acerca de Jesús. Mire cómo sigue, ya conoce el final. Dice verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque le fue explicado el pasaje que Isaías 53, que hablaba de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y él creyó en eso y fue bautizado y confesando. Ahora que leía Isaías y ahora que entiendo Isaías, ahora sí reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y al agua. Y ahí está. Decía Isaías 53:7, dice, angustiado él y afligido. Allí en el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos, estoy triste y hasta la muerte, dice él. Porque él estaba viendo aquella copa de la cual le dijo a su padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Porque en esa copa, lo que estaba viendo Jesús era algo desconocido para él. Porque en esa copa estaba contenido el pecado de toda la historia humana, pasada y futura. Esa copa que despertó la pregunta en Jesús, allí estaban nuestros propios pecados. Y él cuando vio todo eso, era una copa asquerosa, inmunda, con todo lo peor de la humanidad contenido allí. Y él dijo al Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad
y no la mía. En otras palabras, le estaba diciendo, sea lo que sea, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Qué tremendo, hermano, todo eso, ¿no? Gracias a Dios por su palabra. Dice, Él fue herido, angustiado. Dice, como oveja fue trasquilado. Y ahí esa palabra trasquilado, la oveja ahí, ahora le pasan ahí unas maquinitas eléctricas, todo, y le sacan toda la lana, ¿no? Pero al Señor le sacaron la piel y le sacaron pedazos de su carne con aquel látigo y con aquellos clavos que en los cuales los pusieron en la cruz. Desgarraron su cuerpo hasta lo más profundo. Una oveja solamente es trasquilada cuando le quitan la lana, pero con nuestro Señor, el Cordero de Dios, fueron mucho más allá. Lastimaron su cuerpo. Se usa mucho la palabra laceraron su cuerpo. Pero eso tenía un propósito. Y lo que se vio aquí en el Nuevo Testamento necesitamos verlo en nuestros días. Cuando la gente sepa el amor, la entrega, el propósito de esa muerte en la cruz, queremos ver en nuestros días gente reaccionando como el eunuco y diciendo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este evangelio tiene poder en nuestro tiempo. Tenemos que predicar Isaías y tenemos que aprenderlo y tenemos que comprenderlo y tenemos que saber que muchos años antes de que Jesús estuviera en aquel pesebre de Belén, Él ya estaba decidido a ir a la cruz. Él sabía que gente pecadora iban a necesitar de un gran Salvador como Él. La teología, la doctrina de Dios está allí en Cristo. Cristo, Jesús, murió por mí. El gran predicador Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ahora antes de su muerte, él dijo esas palabras. Yo toda la doctrina la puedo resumir en 4 palabras. Jesús murió por mí. No es difícil anunciar ese mensaje, ¿no? Tenemos que animarnos, porque si Jesús murió por mí, murió por ti también. Y debes saberlo, y debes creer en Él, y encontrar un refugio eterno. Muchos que desprecian a este Salvador, como decía el versículo 3 de Isaías, despreciado y desechado entre los hombres. Muchos que les desprecian, les esperan las llamas eternas del infierno. Pero aquellos que como nosotros creen en Él como el Salvador, hay un cielo eterno, una gloria eterna, una herencia inmarcesible, dice Pedro. Esa palabra quiere decir que no se marchita, que no se corrompe, que conserva siempre un estado de plenitud. Esa es la herencia que Dios consiguió para nosotros por medio de Cristo Jesús. Cuando sabemos todas estas cosas, hermano, todo esto tiene que ser una voz que nos convoque a la acción, una voz que nos convoque al servicio, porque ante una obra tan grande y tan perfecta y tan maravillosa de Cristo, no podemos responder con parálisis, con silencio. Debemos responder con acción. Y como decía el predicador Spurgeon, anunciarle esa doctrina entera. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. El mundo necesita saber eso, hermano. El mundo necesita saber. Oremos al Señor. Padre, queremos darte las gracias una vez más por tu palabra. Y gracias porque nos das comprensión sobre ella. Y hoy pedimos también que tu palabra, que es una fuente de bendición para nuestra alma, que hoy también se vuelva en una fuente de aliento, de motivación, para servirte más y para servirte mejor, Señor. Que no perdamos de vista nunca ese sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en nuestro favor. Sabemos que nos hemos descarriado, sabemos que nos hemos desviado, que te hemos lastimado en tu santidad, Señor, con nuestra manera de pecar. Pero hoy que estamos en el camino, pedimos que tu mano nos afirme cada día más nuestro paso, nuestro andar con Cristo, y que podamos ser bendición
y que podamos ser un testimonio andante de que Jesús vive en nosotros, que Él es nuestro Salvador. Bendice tu palabra, Señor, y bendice nuestras vidas hoy. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra. Y todavía para llegar al final de este capítulo 53 vamos a tener un mensaje, quizás 2 mensajes más todavía. Y bueno, y vamos a aprender lo más que podamos del plan perfecto de Dios para nuestra redención, para nuestra salvación. Hermano Ramiro, él va a venir ahora para guiarnos en un tiempo de alabanza.